Cuando a mediados del 2019 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se levantó con el pie derecho y firmó una orden ejecutiva para congelar todos los activos que tenía Venezuela en Estados Unidos, había más preguntas que respuestas. Pues muchos se preguntaban, por ejemplo, cómo pueden congelar los activos de un país, activos necesarios para pagar deudas e importar bienes como tecnología, alimentos o medicamentos, que se hacen por supuesto en dólares estadounidenses. Y cuando meses más tarde el Banco de Inglaterra decidió no devolver al gobierno de Nicolás Maduro más de $1.000 millones en lingotes de oro, porque para el Banco de Inglaterra Juan Guaidó era el legítimo presidente interino de Venezuela, otra vez saltaban preguntas del tipo como: ¿por qué Venezuela tenía tanto oro depositado en un país que no es amigable con ellos? Y es que, se preguntaban otros, ¿esto de los congelamientos tiene alguna base legal? La verdad es que no, pero así funciona el sistema. Un sistema controlado por Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Que Estados Unidos controle casi todas las herramientas financieras del mundo, en teoría no está mal, pues es la mayor potencia mundial, su dólar tiene un estatus global, las mayores multinacionales son de Estados Unidos, etc. Pero cuando Estados Unidos empieza a abusar de su papel hegemónico, los simples mortales como yo buscamos alguna explicación. Y es que cuando hace unas semanas las sanciones occidentales contra Rusia congelaron casi la mitad de las reservas de divisas de Rusia, es decir, unos $300.000 millones, más o menos lo que Colombia produce en un año, y dinero ruso que ahora mismo sigue congelado en bóvedas estadounidenses y europeas, y Rusia no puede usar, muchos rusos lanzaron enfurecidos una pregunta lógica. A ver, queridos funcionarios, si tenían como precedente el caso de Venezuela, a quien Occidente ya congeló miles de millones de dólares, ¿para qué diablos tenían la mitad de las reservas del país en Occidente? Y en general, ¿a quién se le ocurre tener reservas en países que no te quieren o con quien tienes cierta rivalidad? Y en parte se entendía ese malestar del pueblo ruso, pero así funciona el sistema. El sistema creado por Estados Unidos hace casi 80 años y del que abusan desde hace décadas. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y hablaremos un poco de las reservas internacionales de los países, por qué se guardan en el extranjero y por qué se pueden congelar, pero les adelanto un dato. Congelar se puede todo, hasta los huevos si lo deseas. El asunto es qué tanta lógica y legalidad hay en todo ello. Sin más introducción, empecemos. Como saben, a lo largo de la historia en casi todas las culturas del planeta se ha usado el oro como moneda de cambio, gracias a sus características como bien duradero, fácil de dividir en monedas, lingotes o joyas y difícil de falsificar. En ese contexto nació un sistema monetario característico del siglo XIX conocido como patrón oro, donde se fija el precio de una unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Ese patrón oro terminó en medio de la Primera Guerra Mundial, puesto que los países que luchaban necesitaban imprimir dinero fiduciario para financiar la guerra sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en oro. La facilidad con la que era posible imprimir más dinero para el Estado llevaron a las grandes hiperinflaciones de los años 20, principalmente en Alemania, donde los billetes valían prácticamente nada. Y es que esa mala praxis de imprimir billetes sin respaldarlos por nada tiene siglos de existencia. Por ejemplo, en el Londres del siglo XVII cobraron mucha fama los llamados goldsmiths, o banqueros orfebres, quienes almacenaban la riqueza del pueblo generalmente en oro y otorgaban papelitos que certificaban la cantidad de oro que sus clientes les entregaban. Con esos certificados, estos banqueros de barrio, por llamarlos de alguna manera, otorgaban préstamos y muy pronto se dieron cuenta que podían hacer préstamos con sus certificados de oro sin que haya el suficiente oro en sus cajas fuertes. Por eso se dice que estas actividades poco lícitas de los goldsmiths en el Londres del siglo XVII fueron clave para el desarrollo de la banca moderna, ya que desarrollaron una forma primitiva de lo que se conoce como banca de reserva fraccionaria. Un sistema bancario en el cual los bancos mantienen solo una fracción del monto de los depósitos de sus clientes como reserva. El resto del dinero depositado se encuentra prestado a otros clientes o invertido por el banco en otros activos a fin de obtener ganancias en el tiempo. Este sistema está basado en el hecho de que los depositantes no suelen reclamar todos sus depósitos al mismo tiempo.
Pero si se da el caso que una gran cantidad de clientes, como por arte de un flash mob, deciden sacar todo su dinero de un banco, el banco quebraría. No obstante, hay mecanismos muy simples para evitar este fenómeno. El más usado es subir las tasas de interés hasta el 15, 20, 25%, con lo que a los clientes se les quitan las ganas de sacar su dinero del banco, porque con ese jugoso porcentaje pueden ganar mucho en unos meses. Lo que no cuentan es que esos mecanismos producen inflación. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Como les contaba, el patrón oro terminó en medio de la Primera Guerra Mundial, por lo que poco más de 2 décadas después, cuando estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1944 se dan lugar en Estados Unidos las reuniones de Bretton Woods, que como he contado en otros videos es cuando el dólar estadounidense se gana el estatus no solo de moneda global, sino que desde Washington aseguran que su moneda, el dólar, valía tanto como el oro, porque en cualquier momento podían ir desde Dominicana, Japón, la China o la Conchinchina a Estados Unidos con sacos de dólares y ellos se los cambiaban por oro a un cambio fijo de $35 por onza. Disculpen que sea repetitivo, pero muchos ven Top de Impacto por primera vez, por lo que es necesario resumir la historia. A principios de la década de los 60, muchos países fueron a Estados Unidos a cambiar miles de millones de billetes verdes por oro verdadero. Las bóvedas de Estados Unidos se empezaron a vaciar del metal precioso, a lo que se suma que la guerra de Vietnam devaluaba el dólar que se estaba imprimiendo por esos años como pan caliente. A principios de la década de los 70, Estados Unidos le dice al mundo entero que la fiesta se acabó y que ya no se podía ir a Estados Unidos con billetes verdes a reclamar oro. El dólar empezó a perder la confianza hasta que meses más tarde Estados Unidos hace una jugada maestra. Da vida junto con Arabia Saudita a lo que conocemos como petrodólares, es decir, todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo debe ser comercializado solo en dólares estadounidenses. Son detalles que ya he contado en otros videos, pero lo importante es entender que con los petrodólares, el dólar vuelve a ganarse la confianza del mundo en los años 70. Confianza que había perdido al mandar al carajo los acuerdos de Bretton Woods en 1971. Con los petrodólares, el dólar estadounidense siguió siendo la moneda con estatus global. Y aunque el dólar desde hace 50 años ya no está respaldado por oro, se dice que sí está respaldado por otra cosa más respetable, temible y de gran valor: el ejército de los Estados Unidos de América. Si México quiere comprar tecnología a Alemania, ¿en qué moneda paga? Pues en dólares. Si Brasil quiere vender carne a España, ¿en qué recibe el pago? Pues en dólares. Si Colombia compra tecnología a Corea del Sur, ¿en qué les paga? Pues en dólares. Si Rusia vende gas a Pakistán, ¿en qué recibe el pago? Pues en dólares. Hasta hace no mucho todo en el mundo se pagaba en dólares, y en parte es muy cómodo, es una moneda fuerte, no se devalúa tanto como otras, y en general unificar los precios de importaciones y exportaciones mundiales en una moneda común es algo bastante cómodo. Hasta ahí todo suena muy bonito. El problema es que el dólar no está respaldado por nada, y Estados Unidos ha estado imprimiendo dinero a lo loco y aguantando la inflación de manera artificial. La deuda pública de Estados Unidos ya ha superado los 30 billones de dólares, una cifra muy superior a su PIB que roza los 25 billones. Este escenario ahora ha disparado los costes de bienes y servicios en Estados Unidos y por consiguiente, la inflación ya no se puede maquillar más y se encuentra en máximos desde hace 40 años. Pero otra vez nos salimos del tema. La cuestión es que el dólar se usa en todo el mundo para importar y exportar. Está claro que con el tiempo monedas como el euro se hicieron fuertes y empezaron a usarse en transacciones internacionales, pero el dólar es el dólar. Y ya aquí entramos de lleno en las reservas de los países. Las reservas internacionales son los recursos monetarios externos de los que puede disponer de forma inmediata un banco central de cualquier país. Suelen estar en dólares y oro, pero también en euros y otras divisas fuertes, aunque en un porcentaje mucho menor, debo resaltar. Las reservas internacionales de un país, entre otras cosas, se encargan de garantizar las importaciones, lo que dota al país de una mayor capacidad para comprar en los mercados internacionales. ¿Y en qué moneda se comercializa generalmente? Pues en dólares estadounidenses. De ahí que la mayoría de los países tengan sus reservas en dólares. Entonces tenemos que el dólar, el comercio internacional y las reservas internacionales que garantizan los pagos de un país van siempre de la mano.
Y en esta ensalada entra en juego el SWIFT, que en teoría es una entidad independiente con sede en Bélgica que reúne a más de 11.000 entidades bancarias y financieras de 204 países y se encarga de asegurar que un pago que se hace de X país a otro llegue a su destino. Y si un banco no forma parte de la sociedad SWIFT, prácticamente es imposible que haga transferencias bancarias internacionales en dólares, euros u otra moneda fuerte occidental. El SWIFT no tiene competencia en el mundo y aunque existen análogos rusos, chinos, iraníes, entre otros, estos sistemas de transferencia bancaria no llegan a reunir ni a 500 bancos en sus redes, por lo que el SWIFT de momento no tiene competencia. Entonces, digamos que México quiere importar bienes de China. Para pagar por esa importación, el proveedor da sus datos de cuenta bancaria y el código SWIFT, que es un código único que tienen los bancos que forman parte de esta sociedad. Y el pago, al ser en dólares, debe pasar por un banco en Estados Unidos que sirve de intermediario. No hay movimiento bancario internacional en dólares en el que no intervenga un banco estadounidense como mediador y el SWIFT como garante de esa transferencia. Si el pago es en euros, entonces el banco intermediario es de la Unión Europea. Pero ustedes y yo sabemos que casi todos los pagos internacionales son en dólares estadounidenses. Así que esa platita pasa obligatoriamente por Estados Unidos. Asimismo, no hay reservas internacionales en dólares que no se reflejen en el banco intermediario, que necesariamente debe ser de Estados Unidos y las reservas son en dólares. Así funciona el sistema, estimados amigos. Entonces, si se da la casualidad que alguien cae mal a Estados Unidos puede sacarte del sistema SWIFT, que en teoría, como decía, es una sociedad independiente y privada, pero en la práctica es controlado por Estados Unidos, país que también puede congelar tus reservas en dólares. Y si tienes reservas en euros, en Bruselas reciben una llamada desde Washington pidiendo o exigiendo que congelen las reservas de tal país en euros. Y si un país tiene reservas en yuanes, es probable que Pekín también reciba una llamada desde Washington pidiendo que se congelen esas reservas en yuanes. Pero desde Pekín siempre responden que no son vasallos de nadie y tienen una política independiente. Desgraciadamente, no todos tienen las suficientes agallas para responder así al tío Sam. Entonces, si las reservas internacionales sirven, entre otras cosas, para poder pagar las importaciones, ¿por qué otra razón de peso las reservas de un país se almacenan en el extranjero? Bueno, pues como saben, mantener el dinero bajo la almohada significa perder su poder adquisitivo en el tiempo. Es por eso que la mayoría de la gente pone sus ahorros en un depósito bancario con porcentaje o en una cuenta de ahorros para recibir al menos algo de interés y amortiguar las pérdidas como resultado de la inflación que se produce en el tiempo. Pues bien, siguiendo esta lógica, los bancos centrales de todo el mundo suelen hacer casi lo mismo. Ponen a sus reservas a ganar dinero, reservas que, como explicaba, se encuentran generalmente en dólares, porque mantener sus reservas en dólares u otras monedas dentro del país es lo mismo que tú pongas tus ahorros debajo de la almohada. Entonces, cuando un país pone a trabajar sus reservas, estos activos se almacenan en el país que emite la divisa. Y es que en realidad uno nunca compra una acción en Estados Unidos por X dólares, sino que se compra un recibo de depósito que indica que en los Estados Unidos tienes derecho a reclamar lo que has comprado y esas garantías de depósito se quedan en el país que los emite. De este modo es como muchos bancos centrales alrededor del mundo invierten en acciones en Estados Unidos o compran bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos, con lo que el dinero de las reservas gana cierto porcentaje de valor en el tiempo. En pocas palabras, los países de todo el mundo suelen poner la mayor parte de sus reservas en Estados Unidos para ganar interés. ¿Por qué en Estados Unidos? Pues porque el dólar es la moneda más importante del mundo. Pero como la práctica lo demuestra, ese dinero corre el riesgo de ser congelado. ¿Con alguna base legal? Pues la verdad es que no. Hace unos días, el pueblo ruso le pidió explicaciones al Banco Central de Rusia sobre el congelamiento de los activos de la nación en el extranjero. Entre las preguntas que se le hacían estaba ¿por qué no mantenían las reservas de divisas dentro del país para evitar que sean congeladas? Y aunque ya hemos explicado por qué las reservas en otras divisas se mantienen en el extranjero, el Banco Central ruso ofreció otros datos de impacto.
Por ejemplo, dijeron que las reservas internacionales de divisas son una herramienta mediante la cual un país puede proteger la economía de crisis externas, ya que en situaciones económicas difíciles se aseguran los pagos de la deuda en divisas extranjeras o se asegura el pago por las importaciones de bienes críticos y con ello estabilizan el mercado de divisas. Mantener reservas dentro del país o gastarlas dentro del país es lo mismo que no tener reservas, porque no se tiene ninguna protección contra las crisis externas, explicaron desde el Banco Central de Rusia, recordando que el país vivió así desde 1992 hasta 1999 y estuvo durante todo ese tiempo indefensa frente a las crisis externas y otras amenazas económicas. Desde el 2014, siguieron explicando, el Banco Central de Rusia ha tenido en cuenta dos posibles tipos de crisis. Una es una crisis financiera tradicional como la que ocurrió en 2008 por fallos en la regulación económica estadounidense o en el 2020 por la pandemia. Como resultado de este tipo de crisis, los precios de los bienes de exportación caen al tiempo que se da una fuerte salida de capitales de los países con mercados emergentes a países más desarrollados. En tales crisis necesitamos reservas en las monedas de los países con los que Rusia comercia activamente y en los que están denominadas las deudas de las empresas, los bancos y el Estado. Estas monedas son principalmente dólares estadounidenses y euros, explicó el Banco Central de Rusia, para luego explicar el segundo tipo de crisis que, como dijo, suelen ser geopolíticas como la que se vive actualmente, y para sobrevivirlas se necesitan reservas que no puedan verse afectadas por las sanciones occidentales. Es por eso que en los últimos años el Banco Central de Rusia ha aumentado la participación del oro y del yuan en las reservas rusas a casi la mitad. No obstante, debido a que Rusia aún mantiene grandes compromisos en dólares y euros, el país no puede deshacerse de los dólares y euros, porque así funciona el sistema mundial. En ese sentido, el Banco Central ruso subrayó que desde el 2014 han estado diversificando sus reservas y básicamente dejaron un 50% para responder a las crisis tradicionales y un 50% para responder a las crisis geopolíticas. Y al encontrarse ahora mismo en una crisis geopolítica, desde Occidente han congelado la mitad de sus reservas. El asunto para Rusia pudo ser peor si no se hubiese preparado y hubiese mantenido un 60, 70 u 80% de sus reservas internacionales en el extranjero. De haber sido así, el país ahora mismo estaría en la ruina. En pocas palabras, Rusia mantenía la mitad de sus reservas en Occidente para garantizar liquidez en caso de una crisis económica como la del 2008 o la del 2020, y mantenía la mitad en Rusia en oro o en el exterior en yuanes por si se daba una crisis geopolítica como la actual, cuando se necesita una cantidad suficiente de reservas en activos alternativos más seguros como el yuan. El Banco Central ruso explicó que si Estados Unidos y sus aliados se lo proponen, es imposible evitar el congelamiento de divisas porque el dinero que no es efectivo siempre se refleja en cuentas de bancos intermediarios de Estados Unidos si las reservas están en dólares, o se reflejan en bancos intermediarios europeos si las reservas están en euros. En ese sentido, desde Moscú explicaron que tras la congelación de las reservas del Banco Central ruso en dólares y euros, Rusia aplicó una medida espejo, imponiendo una restricción a la circulación de capitales, una prohibición a la venta de valores por parte de inversores extranjeros y una prohibición a la retirada de fondos de su sistema financiero. Es decir, en respuesta a la congelación de una parte de las reservas rusas, Rusia también introdujo restricciones en el movimiento de fondos que podrían transferirse a países hostiles por un monto comparable, señaló el Banco Central de Rusia. El pueblo ruso también cuestionó al Banco Central de Rusia si era cierto que sacó del país parte del oro que formaba parte de las reservas internacionales, y contestaron que no, que todo el oro de las reservas rusas se encuentra en bóvedas del Banco Central de Rusia y en territorio ruso, para que no le pasara lo que le pasó a Venezuela, a quien el Banco de Inglaterra decidió no devolver más de $1.000 millones en lingotes de oro depositados en Londres desde hacía años.
¿Es cómodo usar el dólar en las transferencias internacionales? Por supuesto que sí, pero visto lo visto en los últimos años, con sanciones, bloqueos y congelamientos de activos por parte de Estados Unidos está logrando que su moneda, el dólar, vuelva a perder la confianza en el mundo. En la Guerra Fría, Estados Unidos no tuvo un serio competidor en materia económica, pero en la actualidad lo tiene, y es China. Y aunque China aún no está del todo interesada en hacer de su moneda una divisa fuerte internacionalmente, en un futuro podría competir con el dólar, especialmente con su yuan digital. Para variar, hace unos años el euro robó parte de este negocio al dólar, al tiempo que se vuelve cada vez más común que entre países que desconfían de Estados Unidos se hagan sus transacciones en monedas nacionales. Los pagos internacionales se están diversificando en gran medida por culpa de Estados Unidos, que usa su poder financiero como arma. Llegados a este punto, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, este video no tiene en cuenta que las sanciones a Rusia y el congelamiento de los activos rusos se debe por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, debo resaltar que existen mecanismos jurídicos internacionales que resuelven este tema, y no se pueden tomar decisiones de forma unilateral como lo ha hecho Occidente. En ese sentido, les recuerdo que el Banco Mundial estimó hace unos días en unos 60.000 millones de dólares los daños en Ucrania, que es una cifra 5 veces menor a los casi 300.000 millones de dólares congelados de las reservas internacionales de Rusia. Además, de momento, Occidente no ha explicado qué piensa hacer con los activos rusos congelados. No estoy justificando ni a uno ni a otro, solo estoy ofreciendo datos y hechos, no opinión. Lo resalto para que luego no vengan a hacerme críticas sin sentido. Para entender un poco mejor este punto, permítame contarles algo de historia. Sepan que Alemania terminó de pagar las llamadas reparaciones de la Primera Guerra Mundial en el 2010, es decir, 92 años después del fin de este conflicto. Estos pagos los decidieron los países vencedores en el Tratado de Versalles de 1919. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió la Unión Soviética y dejó 27 millones de muertos soviéticos y un país en ruinas. Pero Alemania se salió con la suya y detuvo los pagos por reparaciones a la URSS en 1953. Por poner otros ejemplos, me gustaría citar la invasión iraquí a Kuwait de 1990, después de la cual Irak fue obligada a pagar reparaciones que se supone que terminará de pagar en este 2022. Es decir, terminará de pagar 32 años después del conflicto. Y ya que hablamos de Irak, ¿ha pagado Estados Unidos reparaciones de guerra por su invasión a Irak en el 2003? ¿O han pagado los países de la OTAN reparaciones por invadir a Libia en el 2011? Pues bueno, eso ya se los dejo de tarea, a ver si encuentran la respuesta. Se sabe que Rusia está tomando medidas para ir a juicio con los países que congelaron sus reservas internacionales, aunque advierten que será una lucha larga y difícil de ganar, dado que Estados Unidos controla el sistema financiero internacional. Por otro lado, desde Moscú informan que en los últimos días, 52 organizaciones extranjeras de 12 países distintos se han unido al sistema de transferencia de mensajes financieros de Rusia, el SPFS, que es un análogo del sistema de transferencias bancarias SWIFT. El SPFS, o sea, el SWIFT ruso, se empezó a desarrollar en el 2014 y ha ido sumando decenas de entidades bancarias, aunque está muy lejos de las más de 11.000 entidades de 204 países que forman parte del SWIFT, que por cierto también tiene su competencia china, el CIPS, y este sí será una verdadera amenaza para el SWIFT y para el dólar. Pero eso ya sería tema para otro video, si les interesa, claro está.